Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta primera edición del podcast de la economía de otras cosas. Estamos el día de hoy con un importante e interesante invitado. Él es Ayrton Checa, especialista en banca empresa. Es un amigo del cual en algún momento nos topar en la universidad, en la Facultad de Administración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ayrton? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, saludos para ti, saludos a todos los chicos que van a ver esta entrevista, saludos a Alex que está en la parte técnica detrás apoyándonos. Estoy aquí en mi casa, en cuarentena obviamente, ¿no? Estamos viviendo actualmente, un poco para darle contexto a esta entrevista, estamos entre una situación de una pandemia por el COVID-19, entonces estamos obligados a estar en cuarentena para poder protegernos y no infectarnos, ¿no? Y sobre todo, digamos, proteger a nuestros seres queridos que son muy vulnerables. Estoy contento, muy entusiasmado por la nueva iniciativa que está tomando el club para poder realizar este tipo de videollamadas, este tipo de entrevistas y a pesar de las limitaciones que tenemos físicas, poder seguir difundiendo la información y la cultura financiera por los medios digitales, ¿no? Creo que un golazo lo que está haciendo ahorita el club con el podcast. Muchas gracias, Ayrton. Bueno, quería arrancar este podcast conversando sobre ti, sobre tu trayectoria Sí, profesional. Aún estás joven, Uf. tienes 25, 26 años y bueno, 26, 26. 26 años, viejo. Entonces, escucha, para mí tú has has caído en buenas compañías, has empezado en banca, en BCP, luego fuiste a Claro. Pichincha, luego ahora estás actualmente en BBVA y creo que, en mi opinión, has podido conseguir una destreza justamente como especialista en banca empresa y bueno, ya tienes más de 3 años o 2 años y medio. Cuéntame un poco acerca de esta carrera profesional. Sí, mira, yo estudié administración en San Marcos, al igual que tú. De ahí nos conocemos. En principio, llevé cursos generales. No estaba muy entusiasmado en poder especializarme en algo, ¿no? Como que intentaba en marketing, recursos humanos. Y a partir del quinto ciclo empezamos a llevar cursos electivos, ¿no? Donde decidí escoger algunos cursos de finanzas para probar, pues, ¿no? Sobre todo. Y en ese momento fue que conocí también al club de finanzas, me decidí involucrar y el mundo sobre las finanzas empezó a expandirse muchísimo eh, digamos, en mi carrera, ¿no? Así Empecé es. a investigar más, empecé a empaparme más de esto, empecé a conocer personas que ya trabajaban en finanzas y eso me entusiasmó muchísimo y me animó a seguir creciendo en el mundo de las finanzas, ¿no? En esa especialidad. Yo empecé practicando en Luz del Sur en el área comercial. Luz del Sur, para poner un poco de contexto, es una empresa muy grande de distribución eléctrica aquí en Perú. Luego empecé a trabajar ya en otro sector muy diferente, que es la banca. Empecé como BAT en el BCP, Banco de Crédito del Perú, que es uno de los bancos más importantes aquí en Perú. Fui avanzando por un tema de ascenso y de querer crecer más, me cambié al Banco Pichincha, pero ya como front, en el área de la banca empresa, ¿no? En la parte comercial, en la parte de análisis. Entonces ahí descubrí un mundo mucho más impresionante y apasionante sobre las finanzas, ¿no? En el día a día tenemos que estructurar créditos, resolver problemas, entender negocios, entender sectores, digamos que trabajas mucho tu análisis y la toma de decisiones. Y complementando esa parte dura de las finanzas, empecé también a conocer la parte blanda, ¿no? La negociación, la empatía, la persuasión, saber comunicarte con los clientes, saber comunicar tus ideas, porque el área comercial es básicamente un tema de, digamos, que es comercial, pues, ¿no? Tienes que vender un producto, pero detrás de eso está un análisis que tú haces previamente para armar una estrategia de venta. Por un tema digamos, de querer crecer más, se me dio la oportunidad de postular a BBVA, postulé y es el lugar donde actualmente trabajo como especialista de banca empresa. Entonces ahora veo una cartera regular, le llaman aquí, de más o menos, creo que 200 millones, bueno,
y es un tema más estratégico porque analizo empresas, analizo sectores, entiendo su necesidad y hacemos colocaciones de crédito grandes, pues, ¿no? Sí, Y es, justamente, ¿cómo? sí, disculpa, justamente ahí queríamos ahondar. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cuáles son tus actividades diarias y qué metas son las que tienes que lograr mensualmente? ¿Por qué te miden? Sí, mira, el trabajo en realidad es simple, es analizar empresas, entender las empresas, sus sectores, sus necesidades y estructurar una propuesta de crédito, pues, ¿no? ¿Qué tipo de crédito o monto le puedes otorgar a ese cliente dependiendo de los productos que necesiten, ¿no? En el mundo de la banca hay muchos productos. Los más usuales son los leasing, los préstamos, capital de trabajo, préstamos mediano plazo. Entonces, mi chamba diaria es eso, analizar estados financieros, analizar sector, analizar información cualitativa, estructurar una propuesta de crédito acorde con las necesidades, armarlo y sustentarlo ante riesgos o ante el nivel de aprobador, pues, ¿no? Si son montos fuertes, obviamente se escala a más niveles, pues, ¿no? Sí, mientras más grande sea el monto, vas a tener que escalar más niveles de aprobación. Esa es la parte dura, y la parte blanda de la negociación, la prestación por la tasa de interés, ¿no? Que vendría a ser el costo, ¿no? El precio del crédito, entender a los clientes, tener empatía con ellos, entender su negocio. Entonces, esas son las Entiendo de aristas que que trabajo día a día. Entiendo de que, como estabas comentando, habilidades blandas y habilidades duras, porque haces una evaluación previa de las empresas a las cuales vas a cederle un préstamo, pero previamente también hay una especie de negociación donde tú tienes que haber investigado Sí, a sí, toda el balance, estados financieros, ¿no? Análisis de estos. Bueno, entiendo de que tú ya debes de conocer una variedad de sectores, de repente algunos más a sí, detalle, ¿no? Por ejemplo, en claro. algún momento tuvimos una charla y me conversaste, por ejemplo, del sector de transportes, de algunos otros Sí. sectores que son mucho más destacados. ¿Podrías, por favor, comentarnos algunos de esto, algo de esto? En la banca ves muchos sectores porque tienes una diversidad de clientes, tu portafolio, tu cartera de clientes es muy diversa porque por un tema de mitigar el riesgo tienes que tener una cartera diversificada, que es la regla en todas finanzas, ¿no? La diversificación. No poner todos los huevos en la misma cartera, sino en diferentes. Entonces, manejamos muchos sectores, tenemos que tener en la cabeza el conocimiento de esos sectores, las particularidades de los mismos. Pero hay a veces sectores que siempre te llaman la atención, ¿no? Lo que lees en gestión o lees en una noticia y investigas un poquito más. Este es el caso del sector transporte en el Banco Pichincha. Cuando empecé a trabajar, trabajaba con una funcionaria que era una muy buena funcionaria, de las mejores que he conocido, y un gerente que también era un gerente comercial muy buenísimo, que tenían mucha experiencia en el sector de transporte, y empecé a involucrarme más sobre todo en el sector de transporte urbano, en entender su negocio, la manera como manejaban, porque entendiendo su metodología de trabajo, su enfoque, su nacimiento, su estructuración, yo entendía sus estados financieros. Cito un ejemplo, analizar una empresa comercializadora, tú básicamente o primordialmente te tendrías que enfocar en el activo corriente, hablando ya en términos algo técnicos, en mercadería, porque la empresa comercializadora compra productos para vender productos. Entonces, su core está a tener mercadería. Entonces, es una de las cuentas más importantes que tú tendrías que analizar. No pasa lo mismo con el sector transporte urbano, porque ellos, su core está en hacer un servicio y hacen el servicio mediante buses. Entonces, ahí tendrías que tener o meterle mucho ojo a lo que vendría a ser la cuenta de activos fijos, porque en activos fijos están todos los buses, ¿no? Entender la calidad de estos buses, qué tipo de buses son. Entonces, el sector de transporte fue muy interesante conocerlo, leerlo, investigarlo, porque es un sector que es casi informal, es muy informal en realidad. Y el nacimiento de este sector ha sido considero yo, muy desordenado, ¿no? Y muy particular. No son como las empresas normales en las que se juntan dos personas y forman una sociedad anónima, no. El nacimiento de muchas empresas de transporte urbano vendrían a ser como la forma de patronatos. Se unían 100 personas, esas 100 personas constituían una sociedad, y cada uno tenía una parte, un accionariado mínimo por todas las empresas, y cada uno ponía un bus para licitar a las rutas.
digamos que, por ejemplo, Estamos hablando de eh, estas sociedades que nacieron, no sé, en en décadas los del años, 50. sí, o sea, cuando el transporte empezó a ser masivo aquí en Lima. Acuérdate que previamente en los años 50 no había transporte urbano, había tranvía, el que podía se transportaba por un carro propio y bueno, por el nivel de desarrollo económico no había muchas personas que tuvieran también carro propio, pues, ¿no? Entonces, empezaron a formarse las sociedades para poder ofrecer el servicio de transporte urbano, empezaron a asfaltarse pistas, empezaron a crecer los distritos, entonces había una necesidad de transporte que, que vaya por todo Lima, ¿no? Entonces, se formaron esas sociedades, se formaron rutas y así empezó a crecer. Yo creo que creció más esto en los años 60, 70, por ahí, ¿no? Que se le da muchísimo impulso. Hay un montón de historias en el sector del transporte. Eh, pero bueno, que eso creció así de esa manera, de manera desordenada. Las rutas a veces las licitaban, el permiso las otorgaban las municipalidades y ya te imaginarás que hay un montón de corrupción. Ahora recientemente tenemos una autoridad que se encarga de ordenar todo lo que es el transporte en Lima, ¿no? Tú sabrás que se llama la ATU, que ve el metro, transporte urbano, no sé, un montón de cosas. Pero antes no, pues antes era todo desordenado, cada uno por su lado, ¿no? Cada uno como un feudo, ¿no? Tenías tu ruta y ya era tu feudo, pues, ¿no? Si pasaban por ahí te pegaban. Entonces, era un sector muy interesante de conocer porque, a pesar de ser muy informal, obtenían muchísimos ingresos. ¿Por qué? Porque era un sector muy importante y un sector que básicamente no para. En este punto, yo te digo que tengo tres consideraciones de sector que para mí son muy importantes. Sector salud, sector alimentos y sector transporte. ¿Y por qué los considero muy importantes? Porque sector salud siempre va a haber enfermos, siempre va a haber enfermedades, bacterias como lo que estamos viviendo ahorita, que es un virus que, que nos está atacando y ahora el sector salud está constantemente evolucionando. O sea, siempre van a haber enfermedades, el sector salud siempre va a estar. El sector alimentos, considero también que es un sector muy importante porque siempre lo vamos a tener que alimentar. No sé, ya sea de manera física o virtual, no sé cómo será en el futuro, es algo loco pensarlo, pero siempre vamos a tener que alimentarnos para poder sobrevivir. Te Y el refieres sector al de medio, transporte, ¿cierto? Por ejemplo, el delivery, que actualmente de repente claro, está sonando. como sea, o sea, tenemos que alimentarnos para poder sobrevivir. Y el sector de transporte, porque vamos a tener que movilizarnos siempre para ir de un lado a otro. No sé, pues ahí en el futuro quizás haya la teletransportación, pero igual es parte del sector de transporte, la teletransportación. Son cosas locas, ¿no? Que se le viene a uno a la mente. Entonces, considero yo que esos sectores son muy importantes en la economía y son los que siempre van a estar en constante desarrollo y evolución. Eh, y bueno, es un sector muy bonito el de transporte y pucha, fue una experiencia muy, muy apasionante poder conocer y más a detalle, pues, ¿no? Pero ahora estoy viendo también otros sectores tecnológicos, agrícolas, un sector, y es curioso el agrícola porque tiene ciclos de negocios muy, muy, digamos, muy estacionales. ¿Por qué? Porque depende de la fruta que se coseche. Hay clientes que Las temporadas, cosechan, ¿no? siembran Las mango, famosas temporadas de exacto, fruta, entonces, invierno, claro. exacto, ahí tú tienes que ver las particularidades de ese sector, ¿no? Qué tipo de producto exporta, qué tipo de palta, si está certificada, qué países, esos países cómo les pagan, cuáles son las temporadas donde se exporta más, quiénes son sus principales competidores aquí en Perú y por qué son sus competidores esas empresas, pues, ¿no? Y esos países, ¿no? Tiene que ver el tema de clima, cómo le afecta el fenómeno del niño, si es una empresa que es formal, si en planilla tiene gente contratada o solamente los administrativos y lo demás les paga de tajo para la siembra, escucha, es un montón de cosas que consideras por cada sector y cada uno es diferente y eso creo yo que es lo apasionante, ¿no? Cuando empiezas a meterte, a involucrar el tema. Y eso en las finanzas es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito. Muy interesante de todo lo que nos estás comentando. Por otro lado, yo también quería bueno, preguntarte, ¿en algún momento, cuando estabas en ciclos intermedios, te imaginaste poder
tener este panorama que ahora tienes de conocimiento de distintos sectores. Ya, ¿desde cuándo fue tu inclinación hacia las finanzas? No sé, si te acuerdas algún ciclo en especial en que dijiste, ya, tomo esto porque realmente me gusta y consigo la primera chamba acá y aquí para adelante. Mira, nunca pensé trabajar en banca. Siempre pensé que como administrador iba a trabajar en una empresa y es básicamente oficinista, pero ya en los últimos ciclos mi chip cambió muchísimo porque yo empecé a investigar más, a leer más y a percatarme de que había un mundo afuera, pues un mundo muy apasionante, un mundo muy complejo y que demandaba un cierto nivel de instrucción mayor. Entonces tomé la decisión de no trabajar en un área que sea muy estática, sino ir hacia un área comercial donde yo pueda aplicar no solamente no sé, mi experiencia profesional técnica, sino también mi experiencia profesional humana, ¿no? Por el tema de negociación, persuasión, comunicación. Entonces, eso lo fui descubriendo poco a poco y paso a paso mientras fui creciendo en los trabajos donde estaba. Pero ha sido un desarrollo progresivo, ¿no? Mientras he ido creciendo en los puestos, he ido conociendo más y he sentido la necesidad de seguir investigando para crecer en un puesto más. Entonces yo creo que eso ha sido evolutivo, no ha sido que, oye, de un día para otro digo, oye, ya quiero trabajar en banca, no, no, ha sido un crecimiento. Entonces, inclusive en esos momentos estoy investigando más cosas y tengo otro panorama acerca ya de las finanzas, ya más enfocado en temas de inversiones y estoy viendo proyectarme, pues, no de acá a 5 años poder ya desarrollarme en un campo mucho más, no más complejo, sino en otro tipo de subsector de las finanzas, ya más enfocados en ver temas, no sé, más macro, ¿no? Más enfocados en inversiones y ya no en créditos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es parte Tengo de la evolución, pues, entendido, ¿no? entendido de que estuviste desarrollando casi las mismas tareas en Pichincha, en BCP, y bueno, como ya has estado más de una vez casi en un puesto similar al que estás ahora, ¿tienes algún dato que puedas compartirnos para de repente los estudiantes que no ven, los chicos que van a entrar recién a insertarse al mercado laboral, sobre los procesos de reclutamiento que pudiste pasar? Si es que en particular hay algo que destaque el postulante que va a estar como en el puesto en el que tú estás ocupando actualmente. ¿Hay algo particular que se puede destacar en el proceso de selección que has tenido en algunos momentos? Sí, mira, como lo vengo mencionando hace unos minutos, hay dos partes muy importantes para trabajar en el área de las finanzas. La parte técnica, para entender ¿cómo te explico? Los fundamentos financieros, básico en toda la universidad, en todos los cursos que llevas de finanzas, los fundamentos financieros deben estar arraigados en ti. El valor de dinero en el tiempo, ¿no? Digamos que las herramientas de matemática financiera, eso es lo básico, eso es lo que debes saber, ¿no? Y ya un tema más de valorización de empresas, un tema de análisis financiero, conocimiento del sector macro, micro, ya es algo que vas desarrollando poco a poco, ¿no? Pero macroeconomía y micro es algo complementario, creo yo, porque básicamente son teorías, entonces tú no eres economista, tú eres un financiero que ejecuta, ¿no? Que ejecuta y toma Vas a acción. entender, Entonces, por ese ¿cierto? lado, más exacto, más entender y no teorizar, sino entender, abstraer, extrapolar y entender el negocio desde la perspectiva financiera, renta, cómo generar valor y rentabilidad. Que no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo. Puede generar valor, pero no puede generar rentabilidad, porque el valor es algo abstracto. La rentabilidad es dinero, generas plata, ¿no? Puedo ser una empresa muy reconocida en redes sociales y estoy generando valor de marca, pero nadie me va a comprar, entonces no genero rentabilidad, ¿entiendes? Entonces, es entender ese tipo de fundamentos financieros y la parte blanda es básico y es muy importante para todas las carreras. Así seas psicólogo, no sé, seas médico, es muy importante saber comunicarte, tener empatía, saber persuadir, saber negociar, armar estrategias de negociación. Yo trabajé con un gerente que siempre digamos que me empujaba a aprender mucho sobre negociación y inclusive estuvimos estudiando lo que es las
estrategia de negociación de Harvard, ¿no? Que básicamente se basa en la información, ¿no? Tú tienes la información y puedes armar desde ese punto tu estrategia, pues, ¿no? Cómo vas a persuadir a esa persona, con qué tipo de número, con qué tipo de datos. Entonces, todo eso es muy importante, esos dos aspectos, técnico y aspecto humano, emocional. Eso es lo que yo les recomendaría a los chicos que están estudiando ahora, que desarrollen esas dos ramas, esos dos aspectos de su vida, porque son los aspectos, al menos en las finanzas, que le van a ayudar muchísimo, muchísimo. Y siempre tener entusiasmo por las cosas. Yo sé que a veces el día a día se vuelve repetitivo, pero siempre tenemos que nosotros buscarnos, digamos, salir pues, ¿no? de la caja y buscar algo nuevo, novedoso, investigar, ¿no? Y destacar. Muy importante siempre es destacar. En esta vida el que no destaca está condenado a ser uno más del montón y que nadie se acuerda de él. Justamente, sí, justamente ese concepto que menciona, salir de la caja. Entiendo que el BBVA actualmente está pasando por un proceso de transformación digital, ¿no? Que ha Sí, golpeado no solamente al BBVA, sino a muchas otras compañías actualmente que el BBVA entiendo de que tiene más de 170 años, ¿no? De sí, haberse sí, sí, sí. fundado. Wow. Y claro. Yo vengo trabajando y agradezco muchísimo a la vida y al destino. He trabajado en los bancos justo en los momentos en que han sufrido una transformación importante. Trabajé en BCP, en EVAC, justo cuando empezó su digitalización total. Yo fui uno de los primeros usuarios de Yape antes que saliera al mercado, porque eso lo testearon con nosotros en la Bacán. sede de La Molina donde trabajaba y fue algo, para mí algo brutal porque era como que, oye, es dinero electrónico y puedes acercarte y pagarlo sin necesidad de sacar tu billetera, tu tarjeta. Entonces fue algo súper novedoso. El banco del BCP le metió muchísima plata, muchísimo punche a ese tipo de iniciativas de digitalización de su sistema, pues, ¿no? Y ahora escucha, es un golazo en estos tiempos, pues, ¿no? Porque ayuda muchísimo a reducir colas, manejar dinero físico, ¿no? Que en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de cuarentena nos generaría muchísimos problemas de infección. Entonces es un golazo cuando sube en el BCP, pues, ¿no? El ambiente de trabajo ahí era un ambiente muy abierto, ¿no? Muy flexible, muy enfocado en permitir que las personas den sus opiniones. En el Banco Pichincha, yo estuve trabajando cuando se llamaba Banco Financiero. A los 3 meses de estar trabajando ahí empezó toda su transformación de marca, pues, ¿no? El grupo Pichincha lo había comprado en los años 90, pero decidió recién hace 2 años cambiarle totalmente de nombre y consolidar su marca a nivel global. Entonces sufrí toda la transformación de valor de marca que tenía el banco, pues, ¿no? Traían los parámetros de marca del extranjero, los trataron de, digamos que, aterrizar aquí en Perú y fue una experiencia muy importante porque entendí también la parte comercial, marketera del banco. Y ahora en BBVA estamos sufriendo una transformación de procesos, sobre todo una transformación de comunicación, una transformación digital, eh, por el tema de la cuarentena, ¿no? Está obligando a muchos bancos a ver maneras de generar ingresos, de maneras de ofrecer también soporte a los clientes. Entonces estoy en ese día a día, ¿no? Digamos que subiendo a la ola, pues a la cresta de la ola y aportando también el área comercial en cómo el banco se puede seguir desarrollando, ¿no? Cómo pues se puede Ayrton, seguir innovando. Ayrton, bueno, cuéntanos alguna recomendación o consejo que puedas dar a los clientes, a los cuales, bueno, ya prácticamente son parte de tu cartera de clientes en esta coyuntura actual que estamos viviendo. De repente tienes alguna recomendación principal que darles debido al contexto que tenemos. Una recomendación personal, ¿no? A las personas que nos van a escuchar y que tienen empresas, o a los chicos, a los alumnos, que están creciendo en este mundo. Actualmente, ante esta coyuntura, muchas empresas han visto muy golpeadas en el tema de la liquidez, porque al no tener ingresos han tenido que sacrificar su caja para pagar a sus empleados, ¿no? Porque no podían dejar de pagar y justo tenían que pagar algo adicional porque, como sabes, se vino el tema de la CTS, pues, ¿no? Y las utilidades. Entonces los ha golpeado muchísimo, muchos sectores han visto
muy afectados, pero en cambio otros sectores se han visto muy beneficiados por la rama en la que se encontraban. Pero aquí en el Perú la economía es muy particular porque dependemos mucho del sector informal. Hay hay muy pocas empresas formales, la mayoría son informales y son pequeñas. Entonces la recomendación para ellos sería guardar caja, manejar muy bien sus costos, ser sus gastos y revisar y sincerar realmente si es que lo que estoy comprando ahorita, en lo que me estoy gastando la plata de la empresa, es realmente necesario en esta coyuntura, ¿no? Tener una revisión estricta de sus costos para poder mantener la liquidez. Y recomendaría también no endeudarse con crédito muy caro, porque a largo plazo eso lo va a golpear, nos va a golpear porque la recuperación de la economía no va a ser tan rápida como quisiéramos todos, pues, ¿no? Porque no es que se levante la cuarentena y boom, toda la gente va a salir a la calle a comprar, no. Esto va a ser paulatino, va a ser muy plausible, va a ser muy lento, porque va a haber todavía cierto temor a poder ir a los moles y a los restaurantes. Entonces las empresas no van a tener los ingresos o la velocidad de los ingresos que tenían antes. Y ahí habría que seguir utilizando la caja de la empresa, pues, ¿no? Yo les recomendaría eso. Y que vean muchísimas formas de diversificar sus ingresos. Si antes vendía papas, ahora también puedo vender camotes, ¿no? De una manera u otra poder generar más ingresos por diversas líneas de negocio. Y cuidar muchísimo los costos, que es muy importante. Lo que pasa es que cuando hay bonanza en la economía, siempre, ¿no? No sé si es una regla económica, pero es lo que yo he estado viendo en estos últimos años que trabajo en la banca. Cuando hay bonanza económica y crecimiento económico, las empresas empiezan no sé si te has dado cuenta, a gastar en cosas que no necesariamente suman a la rentabilidad de su negocio. Claro, Al y de igual que las repente se personas dan cuenta naturales. de que sus gastos fijos a veces eran innecesarios, ¿no? Por ahí. Ajá, exacto. Al igual que las personas como nosotros naturales. Cuando tenemos excedentes y sabemos que la economía está bien y que nos pueden dar un crédito, una tarjeta de crédito de 3.000 soles, te das cuenta que empezamos a gastar en cosas que realmente no eran muy importantes, ¿no? Para nosotros, no eran muy vitales, muy necesarias. Y la cuarentena nos hace ver eso, nos muestra que realmente ¿Qué recursos estamos exactamente gastando. son valiosos, cierto? Claro. Exacto, exacto. Entonces les recomendaría eso a los clientes, a los chicos que están ahorita en cuarentena, que investiguen, que lean muchísimo, porque todo profesional tiene que leer mucho y que aprovechen estudiar estos cursos online que ofrecen Coursera, por ejemplo, ¿no? Y otras plataformas. Aprovechen indagar, aprovechen esta oportunidad viéndolo desde un lado positivo, pues no, aprovechen esta oportunidad de la pandemia que estamos viviendo y aprovechen leer información financiera y entender cómo está impactando esta pandemia a las empresas, para que cuando ustedes trabajen en el área financiera, sepan qué herramientas están utilizando ahora los gerentes para poder sobrellevar estos problemas. Porque en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de infección, realmente se ven los que son verdaderamente gerentes financieros y saben sobrellevar la empresa en medio de problemas, pues, ¿no? Wow. Entonces, Ha es muy sido importante eso. perfecto, muchas gracias. Ha sido una conversación muy Sí, enriquecedora y sí, gracias espero a ti que también. no sea la primera y bueno, estoy muy entusiasmado porque eres el primer invitado y eres parte del grupo de investigación Gracias, y gracias sí, por eso. bueno, hasta aquí llegamos esta primera edición. Muchas Chao, gracias, chicos. Ayrton, y esperamos Quédense en volver casa, a por verte favor. en Ok, nos vemos. Chao, cuídate. Chao, cuídense.